Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha causado revuelo y mucha intriga. Hoy vamos a hablar sobre Hande Erçel, Kerem Bürsin y esa confesión eterna que ha sorprendido a todos. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te encanta el chisme del mundo del entretenimiento, quédate porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Ya ahora sí vamos a meternos de lleno en el tema. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda, una de las más seguidas y comentadas en los últimos años. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era palpable, tanto que los fans de inmediato empezaron a especular sobre si esa conexión trascendía la ficción. Y como suele suceder en estos casos, las especulaciones se volvieron realidad cuando confirmaron su romance. La pareja se convirtió en la favorita de millones, y sus seguidores estaban constantemente pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada foto que compartían, de cada gesto de cariño. Era una relación de cuento de hadas moderna, o al menos así la veíamos muchos. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, la vida de las celebridades rara vez es un camino recto y predecible. Los rumores de separación comenzaron a circular hace un tiempo, y aunque al principio intentaron mantener un perfil bajo, la realidad terminó imponiéndose. Confirmaron su ruptura y, como era de esperar, esto dejó a muchos fans desolados y con muchísimas preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan sólida había terminado? Y es aquí donde entra la sorpresa y la confesión eterna que ha resurgido. Resulta que hace poco en una entrevista, se le preguntó a Kerem Bürsin sobre su relación pasada con Hande Erçel y, más específicamente, sobre la posibilidad de que existiera algún tipo de confesión eterna entre ellos. Y la respuesta de Kerem ha sido sorprendente. Él, con esa serenidad que lo caracteriza, no negó rotundamente la existencia de algo así, sino que más bien dejó entrever que hubo un entendimiento profundo y especial entre ellos que podría interpretarse de esa manera. Kerem habló de la importancia que Hande tuvo en su vida y viceversa, de la conexión que compartieron, y de cómo, a pesar de que ya no estén juntos sentimentalmente, esa conexión sigue existiendo a otro nivel. No fue una declaración de amor eterno en el sentido romántico convencional, pero sí una afirmación de que lo que vivieron fue algo muy real, muy significativo y que, de alguna manera, los marcó para siempre. Él usó palabras que sugieren un lazo inquebrantable, una especie de pacto no verbal, una comprensión mutua que trasciende la relación de pareja que tuvieron. Esta confesión ha reavivado el debate y la nostalgia entre los fans. Muchos interpretan sus palabras como una señal de que, aunque su camino se separó, el cariño y el respeto mutuo permanecen intactos, y que la experiencia que vivieron juntos fue tan profunda que se puede considerar una especie de confesión eterna de su impacto mutuo en sus vidas. Para algunos, esto es una confirmación de que el amor verdadero, incluso cuando termina, deja una huella imborrable. Es importante recordar que ambos son profesionales y han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos por separado. Hande Erçel continúa deslumbrando en cada proyecto que emprende, y Kerem Bürsin también ha estado muy activo, demostrando su talento en diversas producciones. Pero como bien dice el dicho, el pasado siempre forma parte de nosotros, y las experiencias significativas, como una relación intensa, nos moldearán. Lo fascinante de esta situación es cómo los fans reaccionan a estas declaraciones. Algunos se alegran de que conserven un vínculo tan positivo, otros esperan un posible reencuentro, y otros simplemente admiran la madurez con la que ambos manejan su historia. La forma en que Kerem eligió responder, sin ser evasivo pero tampoco dando pie a malentendidos, demuestra una gran inteligencia emocional. Reconoce la importancia de lo vivido sin idealizar el presente, y valida la profundidad de la conexión que compartieron. Y es precisamente esta sutileza la que ha generado tantas interpretaciones. Cuando un actor de la talla de Kerem Bürsin habla de una confesión eterna en relación con una expareja tan querida como Hande Erçel, las redes sociales explotan. Se analizan cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos. ¿Significa que se arrepiente de la ruptura? ¿Significa que todavía hay amor? ¿O es simplemente una forma poética de reconocer el impacto duradero que tuvieron en sus vidas? Desde mi perspectiva, y creo que muchos estarán de acuerdo, Kerem no ha confesado un amor romántico eterno,
sino un vínculo eterno de respeto, admiración y la huella imborrable que dejaron en sus vidas mutuamente. Es la confesión de que lo que vivieron fue tan intenso y significativo que merece ser recordado y valorado, incluso años después de que la relación de pareja haya terminado. Es una forma de honrar el pasado y reconocer su valor, sin necesariamente querer revivirlo tal cual. Hemos visto a muchas parejas de celebridades que tras una ruptura, se convierten en enemigos o simplemente desaparecen de la vida del otro. Lo que Kerem y Hande parecen haber logrado es un nivel de entendimiento y madurez que les permite mantener un respeto mutuo y, como se deduce de las palabras de Kerem, una conexión profunda que trasciende lo romántico. Esto, en mi opinión, es algo digno de admirar en un mundo donde las relaciones a menudo se vuelven efímeras. Piensen en la cantidad de personas que siguen su historia. No solo fans turcos, sino de todo el mundo. La serie Senkalkam tuvo un alcance global impresionante y con ella, Hande y Kerem se convirtieron en ídolos para millones de jóvenes. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convirtió en un tema de conversación constante. Y ahora, con esta confesión, la conversación se reabre, pero desde una perspectiva diferente, quizás más madura y reflexiva. Esta situación también nos invita a pensar en la naturaleza del amor y las relaciones. ¿Qué significa realmente una confesión eterna? ¿Tiene que ser siempre romántica? ¿O puede ser una promesa de respeto, de apoyo mutuo, de reconocimiento de la importancia que una persona tuvo en tu vida? Creo que las palabras de Kerem apuntan a esta segunda definición. Es la confesión de que algunas personas, por la intensidad de la conexión que comparten, dejan una marca imborrable en nuestra existencia. Y mientras los fans siguen especulando y soñando, es importante recordar que al final, Hande y Kerem son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. Lo que sí podemos hacer es admirar la forma en que, a pesar de haber pasado por una ruptura, parecen haber mantenido un respeto y un vínculo especial. Y es esta confesión eterna, entendida desde la perspectiva de un lazo inquebrantable y significativo, la que ha sorprendido a todos. En resumen, lo que hemos desglosado hoy es la reciente declaración de Kerem Bürsin sobre su relación pasada con Hande Erçel, una declaración que ha sido interpretada por muchos como una confesión eterna de la profunda conexión que compartieron. Kerem, en lugar de negar o minimizar la importancia de su tiempo juntos, ha optado por reconocer el impacto mutuo y el lazo especial que los une, un vínculo que trasciende la relación romántica y que, según sus palabras, podría considerarse eterno en su significado. Ha sido una forma madura y sincera de hablar sobre un capítulo importante de sus vidas, dejando a los fans con una nueva perspectiva sobre la profundidad de su conexión. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión eterna de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Creen que todavía hay un amor profundo o es más bien un respeto y una admiración duradera? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de estas estrellas o simplemente les gusta el entretenimiento, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.